Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos, en esta maravillosa mañana. Es un privilegio poder saludarles en el nombre del Señor y poder compartir la palabra del Señor en esta hermosa hora. Es decir, esta mañana poder compartir el proverbio del día, que es el Proverbio capítulo 8, versículo 13, el cual voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Amén. Este es el hermoso proverbio de esta mañana, el cual es el temor de Jehová. El temor de Jehová es tan importante en la vida de cada creyente o cada cristiano. Pero sabemos que donde hay temor hay evidencias. Hay evidencias reales que demuestran que hay temor de Dios en esa vida. En primer lugar, estimados hermanos y amigos, el temor de Dios, la palabra nos enseña en el Proverbio 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Donde hay sabiduría, hay temor de Dios. El temor de Dios viene por el oír la palabra del Señor. Habacuc dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Cuando prestamos atención a la palabra de Dios, el temor de Dios viene a nuestra vida. Pero debemos de diferenciar el temor de Dios de lo que es reverencia y respeto con el miedo o el terror, ya que temor también en otro sentido es pánico, terror, miedo, pero no se trata de eso cuando hablamos del temor de Dios o el temor hacia Dios, sino que cuando hablamos del temor hacia Dios, estamos hablando de respeto, de reverencia, de honrarle, de obedecerle, de servirle. Gloria sea el nombre del Señor. Pero en el proverbio que hemos leído, nos damos cuenta de que Dios aborrece el mal. Dios aborrece el mal camino, el camino torcido, ya que muchos caminos para el hombre son derechos, pero cuyo fin son caminos de muerte. Pero también el Señor aborrece lo que es la boca perversa, la que habla mentira, la que habla lisonjas. Esa boca mentirosa, perversa, la aborrece Dios. Y donde hay temor de Dios, se aborrece lo que Dios aborrece. Esa es la evidencia del temor de Dios. Donde hay temor de Dios, se aborrece el mal. No se complace en la maldad, no se alegra con la maldad, no se alegra con el mal camino, no se alegra con la boca perversa, más bien aborrece el mal camino, el camino torcido de iniquidad, de pecado, lo aborrece. No siente declinación hacia él, más bien lo que siente es un profundo rechazo, y lo que hay en su mente y en su corazón es amar a Dios, obedecer a Dios, servir a Dios, adorar al Señor. Eso es lo que hay en su corazón. Pero donde hay falta de temor de Dios, entonces no hay un rechazo hacia el mal, más bien se alegra, se goza, siente declinación hacia el mal. Pero donde hay temor de Dios, hay esta evidencia que lo que Dios aborrece, Él también lo aborrece. Y clave ejemplo es Daniel y los 3 hebreos que fueron puestos en la cárcel en Babilonia, y se les mandó de que se les alimentara con la comida del rey, que bebieran del vino que el rey bebía. Pero Daniel y los otros 3 hebreos propusieron en sus corazones no contaminarse con la comida del rey. ¿Pero por qué todo esto? Porque ellos temían a Dios.
aunque fueron llevados lejos de su ciudad, de su nación, pudieron cambiarle su nombre, pudieron cambiar su idioma, pero no pudieron cambiar a su Dios. Dios seguía siendo el mismo Dios que habían conocido en Jerusalén, es el mismo que tenían en Babilonia, y ese no pudieron sacárselo de sus corazones. Seguían temiéndole, y por ese temor que había en ellos, propusieron en sus corazones no contaminarse con la comida y la bebida del rey. Estimados hermanos, es importante el temor de Dios. Examinemos si hay evidencia en nuestra vida que hay temor de Dios. Y si no sentimos un rechazo profundo hacia el pecado, la maldad, la iniquidad, es porque el temor de Dios no está en nuestra vida. Pero si rechazamos lo que Dios rechaza, aborrecemos lo que Dios aborrece, es evidencia que el temor de Dios está en nosotros. Dios nos bendiga a todos.